vamos a revisar ahora lo que es llamado como la purificación del templo. Tengan en cuenta en este estudio que la palabra purificación en sí no aparece. Es un término que muchas Biblias ponen en sus títulos. El texto de la purificación del templo, de hecho, solamente aparece hasta el versículo 22. Hasta el versículo 25, las Biblias tienen una parte que dice Jesús conoce lo que hay en el hombre, algo así dicen algunas Biblias. Pero lo uní porque es una porción pequeña, entonces revisaríamos eso también. Pero el término purificación se utiliza más bien porque este pasaje se lo considera como el cumplimiento de una profecía. Y la profecía sí habla acerca de purificar. Ya vamos a revisar eso en detalle. Como ya conocen, nosotros estamos dividiendo nuestro tiempo al revisar Juan en 4 partes, de las cuales las primeras 3 son durante este tiempo de escuela dominical, en el que practicamos cómo hacer en nuestras casas. Tomar una Biblia y primero la lectura, leer el pasaje lentamente, si es necesario repetirlo. Si por alguna razón no lo podemos leer, alguien puede ayudarnos leyéndolo. Aprovechamos y estudiamos con la otra persona también. También hay recursos de Biblia leída en voz alta, tipo con su audio, en el celular o en la computadora. En todo caso, es importante que si decimos, yo quiero escuchar a Dios, tomemos la Biblia, la abramos o abramos la aplicación y podamos tomarnos el tiempo de leer lo que Dios dice. Luego de eso vamos a la parte de análisis, que es simplemente dividir el pasaje. Tomar los elementos que ya están en el pasaje y hacer divisiones para que nuestro estudio, que es el siguiente paso, se nos haga más fácil. Y en el estudio comenzamos a enfocarnos en ciertas partes, a comparar, a revisar, a ver qué significa esta parte, qué significa esta otra parte, y así. La parte de lecciones, como saben, la vamos a ver durante el tiempo de la prédica. Como ya conocen, este libro de Juan está dividido en 2 grandes secciones, el libro de las señales y el libro de la gloria. Y ahora estamos revisando la última parte del capítulo 2, donde se ve lo que sucede después de la primera señal que estudiamos la semana pasada, de las bodas de Caná, el agua en vino. Vimos cómo esa señal enseñó cómo Jesús es la verdadera satisfacción en la vida, a diferencia de cualquier otra cosa que pueda haber. Jesús es quien realmente nos satisface de verdad. Y ahora vamos a ver qué sucede después de eso. Entonces, este es nuestro texto. Lo voy a leer en voz alta para luego empezar con el análisis y el estudio. ¿Listos? Aquí nos vamos a empezar con la lectura de estos versículos. Entonces, dice aquí: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, este es nuestro pasaje. Oremos un rato y continuamos con el resto del análisis. Señor, agradecemos mucho este tiempo, agradecemos por esta historia. Tú decidiste poner esta historia aquí para nosotros, para poder aprender. Entonces pedimos tu guía para que esta historia pueda darnos las lecciones necesarias. Después de haber hecho un estudio, como estudiantes que somos, como discípulos que deseamos ser, ayúdanos a aplicar ese término en nuestras vidas y ser realmente discípulos, ser realmente estudiantes tuyos, tomar el pasaje, estudiarlo y aplicarlo. Damos muchas gracias por estas oportunidades y por esta historia que nos muestra cómo es Jesús ante este tipo de circunstancias. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, es interesante esta historia porque no es una historia que a muchos nos guste mucho. Nos parece un poco extraño que Jesús haya hecho algo así. Nosotros vemos algo así y decimos, Jesucito hizo eso. Él que es tan bueno, él que es alguien que era amable. Jesús hizo eso. El que era el niño Dios, Jesús. Así. Y sí, Jesús hizo eso. Jesús no es quien nosotros pensamos en nuestra mente que él debería ser. Esta historia, por lo tanto, tiene bastante para enseñarnos sobre quién es él y también, en parte, hacia nosotros, porque esto no está solamente para conocer en general, ya teóricamente esto es así. Hay algo para nosotros aquí también. Entonces vemos esta historia y yo creo que no es una historia difícil de entender, la historia es clara. Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis de esto de aquí. Entonces, ¿cómo podríamos dividir este pasaje? Nosotros tenemos, primero vamos a buscar palabras. ¿Cuál es la palabra que ustedes creen que más se repite en este texto? Casi por default es algo que eso nos ayuda mucho a ver de qué se trata un pasaje. Entonces, ¿cuál es la palabra que piensan que más se repite? Obviamente tenemos recursos para hacer eso en internet, cosas así, pero también podemos contar como lo hacían las personas antes. No es Jesús. Templo. Templo es la palabra que más se repite. Templo. La siguiente es Jesús. De allí, casa la tenemos 3 veces y esa la tenemos comprimida. Es interesante esa de allí. Jesús y templo están dispersos por todo el pasaje, pero casa está comprimido en 2 versículos. Y de ahí tenemos judíos, que podríamos decir también está disperso en general. Entonces lo que podemos hacer para dividir esto es hacer algo similar a lo que hicimos la vez pasada. Dividirlo narrativamente, podríamos decir. Entonces tenemos una especie de introducción que solo para no siempre hacerlo igual, le puse que es la situación. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es lo que está sucediendo allí? Entonces primero nos dice que estaba cerca la Pascua. Luego nos dice que Jesús subió a Jerusalén. Y luego dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas. Entonces esa es la parte que nos introduce a la historia. Luego ya está lo que pasa, el suceso en sí. Por eso le puse la purificación, porque es a lo que generalmente se refiere como, o pueden ponerle el nombre de Jesús volcando las mesas, o Jesús expulsando, o algo así. Eso es lo que está sucediendo allí. Él hace un azote de cuerdas, él echa fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparce las monedas y dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y en función de eso, los discípulos se acordaron de ese pasaje que está en Salmos, de el celo de tu casa me consume. Muy bien, ¿dónde podemos hacer la siguiente división? Bueno, en sus Biblias, de hecho, ya tienen una división allí, probablemente. Desde el versículo 23 es prácticamente otra historia y es otro momento también.
porque dice que estaba en Jerusalén, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esa parte ya es la Pascua. En el 13 dice que estaba cerca de la Pascua. Entonces son momentos diferentes y tranquilamente podemos hacer allí una división. ¿Qué está pasando entre los versículos 18 y 22? ¿Qué es lo que está sucediendo allí más o menos? Dice, los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruye ese templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba del templo. ¿Qué está pasando allí? Exacto, una conversación. Es Jesús conversando con los judíos. Un poquito tensa la conversación, pero en fin, una conversación. Un diálogo, le puse. Y al final, nosotros vemos que prácticamente es otra cosa. No vamos a hacer un estudio de un día, de 1 hora, para 3 versículos. Entonces, lo puse aquí también. Y también en parte está conectado. Aquí le puse que esto se trata de el hombre, porque nosotros tenemos aquí que se hace referencia mucho a las personas. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. De eso se trata, por eso le puse hombre. Entonces, tenemos estas 4 partes que son las que estudiaríamos hoy. Entonces, en nuestro estudio tenemos primero la situación en el templo, luego tenemos la purificación de la casa de Dios. Le puse casa de Dios porque allí es donde está comprimida la palabra casa, el templo. Jesús dialoga con los judíos y luego Jesús conoce a todos los hombres. Pero para que no se confunda que las mujeres no. Jesús conoce a todos, porque esa es la idea. Jesús conoce a todos. Hombres en el sentido de la humanidad. No dice a los varones ni nada de eso, es diferente. Muy bien, entonces esta es la situación en el templo. Ya leímos acerca de esto. Vimos que primero dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. La primera Pascua que nosotros vemos en la Biblia está en el libro de Éxodo. El segundo libro de la Biblia, porque allí es cuando los judíos salen de Egipto. Y antes de salir de Egipto celebran la primera Pascua, cuando matan el corderito, cuando pintan las puertas con la sangre del cordero, y así se salvan los primogénitos de ellos, pero los de Egipto no, que fue la 10ª plaga en Egipto. Esa es la primera Pascua. De Éxodo 12, del 1 al 27. Y no sé si recuerdan, la vez pasada vimos un cuadro acerca de las fiestas. Y esa fiesta de la Pascua se la celebra el día 14 del primer mes, que es el mes de Nisan para ellos, y en nuestro calendario juliano es marzo, abril, por allí. Ahí se celebra la Pascua. Entonces la Pascua estaba cerca, para entender un poco la situación. Luego dice que subió a Jerusalén. No sé si recuerdan la vez pasada, ¿dónde estaba antes Jesús? Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, dice el pasaje. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces vamos a ver a lo que a todos nos gusta. El mapa. Vamos a ver el mapa. Entonces en el mapa vamos a ver cómo es este viaje. ¿Qué implica este viaje? A veces ayuda mucho revisar ese tipo de detalles porque no había antes carros, trenes, aviones, helicópteros. Nada de eso. Entonces, una de las cosas que vemos generalmente en el mapa es la escala, que normalmente está abajo del mapa. Y aquí le hice un zoom para que podamos ver todos. Pero cuando vemos la escala, nosotros no le vamos a prestar atención a las millas, porque las millas solo la ven los Estados Unidos y los Inglaterra, nadie más. En Australia no sé. Entonces vamos a ver lo que la mayoría de personas vemos en el sistema internacional. Espero que algún día eso sea realmente internacional. Pero bueno, ese es otro tema.
tenemos abajo que esa rayita de allí nos muestra 20 kilómetros. Entonces, discúlpenme si esto es mucho detalle, pero es para dar un ejemplo. Nosotros tenemos ciudades como Nazaret, que son mencionadas en otras partes de Juan. Tenemos aquí Caná, vemos que es un lugar cerca de Nazaret, que está allá en Galilea. Tenemos Capernaum por acá y tenemos por acá a Jerusalén. ¿Sí es más o menos? ¿Cuánto tiempo se hace más o menos eso? ¿Qué distancia es más o menos? Si esa es la escala para 20 kilómetros, ¿qué distancia hay más o menos entre Jerusalén y Capernaum? Asumamos una línea recta que no es, porque tendría que atravesar el mar de Galilea. Son 140 kilómetros más o menos, atravesando el mar de Galilea. Pero, bueno, ¿cuánto se demora una persona en caminar 140 kilómetros? A ver, física. ¿Cómo? ¿Cuál es la velocidad con la que una persona camina 140 kilómetros? Caminando. 5 o 4 kilómetros por hora, más o menos. Es cuando una persona camina. Entonces, eso es 40 horas. Porque lo vimos en kilómetros por hora. ¿Y en días? Sí. Asumamos que un día de 24 horas no se caminan las 24 horas. Asumamos que las personas duermen 8 horas y asumamos que hay 2 horas más para comer, ir al baño, lo que sea, descansar por allí. Entonces, de las 24 se convierten en 14, ¿ya? Y son 2 días y medio. Pero si ya unos conocen la historia de Juan 4, sobre que en realidad no siempre se iban directamente pasando por Samaria, sino que se daban la vueltita por allí por Perea, le sacan la hipotenusa y son más o menos 3 días. Bien, entonces es un viaje de más o menos 3 días. Bien. Entonces más o menos se demoran 3 días de viaje. Entonces Jesús, para ir a la Pascua, subió antes, se demoró unos 3 días para ir hasta allá. Entonces ya sabemos que ese viaje más o menos es un viaje de 3 días, para ir de Capernaum a Jerusalén. Muy bien, fin de momento educativo. Entonces, ahora vemos también que el versículo 14 nos dice que había bueyes, ovejas y palomas. Estos 3 animales, esta cosa siempre me traduce animals, estos 3 animales eran los que se podían usar para el sacrificio de la Pascua. Nosotros tenemos pasajes como Deuteronomio en donde nos da ese detalle. Dice, harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y también dice Levítico una nota al pie de página, de repente cuando uno lee en este tipo de leyes, dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación, el otro para holocausto. Entonces, si alguien no tenía suficiente, podía usar palomas. No es que eso estaba mal en sí. Esos eran los animales para los sacrificios. ¿Y quiénes son los cambistas? ¿Por qué habla de cambistas allí también? Dice que allí en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Bueno, cambista viene de la palabra cambiar. Entonces estos eran los que cambiaban las monedas. Sí, como ahorita, de dólar a euro, a otras monedas, a pesos, a todo eso. Entonces, dólares canadienses, dólares barbadienses, de todo. Entonces, hay personas que cambian estas monedas y se ganaban algo allí. Tenían monedas de diferentes partes del mundo y ellos tenían allí las que eran aceptables en el templo para utilizar allí y de ahí se ganaban su interés. Sí. Probablemente también era para pagar impuestos. Ajá, probablemente también, porque entraban y la entrada, cuánto cuesta la entrada, cosas así.
Ujú. Sí, entonces, luego vemos la parte más polémica. Jesús purifica la casa de Dios. Como decía antes, esto puede ser un poco chocante para algunos. Jesús haciendo esto, que volcó las mesas, dice allí, esparció las monedas de los cambistas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y le dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Muy bien. Aquí les puse un video también para tener una idea de esto. Esto no es de la serie de The Chosen o de Los Elegidos, porque eso no ha salido ahí todavía. Esto es de otra fuente, pero déjenme ver si me sale porque a veces esto se traba, porque lo saqué directo de YouTube. A ver. Perdón, estoy admitiendo personas. ¡Quitad estas cosas de aquí! No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Prestado por los hormonas. Pero bueno, una ilustración de lo que pasó. Entonces, tenemos allí una imagen de algo que, como les comentaba antes, normalmente no es muy común tener sobre Jesús. Entonces, ahí vemos que Jesús no era un topollillo, Jesús no era Barney, Jesús no era, no sé, Tico Tico, Jesús no era un personaje, llevémonos bien todos, por favor, niños, no era un personaje de que cero conflictos, nada de problemas, Jesús no hacía eso. De hecho, hay más pasajes donde Jesús le habla bien fuerte a los fariseos y a otros líderes. Entonces vemos cómo tenemos una escena en la que vemos cómo Jesús hace estas cosas. Y hay razones que las podemos sacar directamente del texto. Cuando vemos nosotros que el versículo 17 dice que se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso viene del Salmo 69. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces eso, ellos se acordaron. Que el celo de tu casa me consume. Que es importante para Jesús, para Dios, la casa de Dios. Algo muy, muy importante que se debe respetar. Si lo llevamos luego a un paralelismo hoy en día, esa casa de Dios ya no es el templo de piedra que se armaba allí, de hecho ya no existe un templo. Pocos años después de esto fue destruido, en realidad. Ahora el templo es cada persona, dice 1 Corintios, dice en varios pasajes, el templo de Dios ahora es cada uno. Entonces, deberíamos tener, en ese sentido, deberíamos tener celo también como Jesús, porque Él lo tiene
hacia nuestros propios templos, nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con esta habitación, se dice en otras partes, terrenal que tenemos? El templo era algo así también allí. Nosotros, como templos, también somos eso. Entonces, eso también habla mucho de cómo debe ver celo hacia la casa de Dios que es actualmente, que es cada cuerpo de cada seguidor de Jesús. Yo les comenté antes por qué se usa el término purificar, si aquí no aparece el término purificar. Y es porque muchas personas, y tiene mucho sentido, asocian este suceso con lo que está profetizado en Malaquías. Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Ese es Juan el Bautista. Él preparará el camino delante de mí. Ese mí sería Jesús. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Entonces ya tenemos aquí una idea, porque habla de que irá al templo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, que son los sacerdotes. Los sacerdotes solo eran de la tribu de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces, de allí por lo general viene ese pasaje. Como ya no hay templo de Jerusalén, es difícil que algo así suceda hoy. Después se reconstruirá por lo que la Biblia enseña, pero ya no hay templo, ya sí fue destruido en el año 70. Esto sucedió cerca del año 20 algo, 30 y pico. A veces se piensa que la historia de la destrucción del templo que está en los otros 3 evangelios es la misma historia, pero no necesariamente. Unos piensan que sí, otros piensan que no. Vamos a revisar. Si leemos la historia en los otros 3 evangelios, vemos que hay otras cosas. Por ejemplo, vemos en Mateo 21, 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Muy bien, pero dice que entró en el templo. Luego dice en el 15, en Marcos 11, 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. Entonces tenemos elementos que son muy similares. Entre ellos hay estas similitudes entre Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Tenemos esas similitudes en los pasajes, que Jesús fue al templo, que echó a todos y volcó las mesas, que dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa es la parte en color verde. Luego tenemos que los escribas lo oyeron, o los principales sacerdotes, y dice que procuraban matarle, o buscaban cómo matarle. Esa es la parte anaranjada. Y la parte de color gris dice que el pueblo estaba oyéndolo después de eso como resultado. ¿Qué de esto tenemos en la historia en Juan? Que se menciona el templo y que Jesús volcó las mesas. ¿Es la misma historia o no? Bueno, no se sabe. Probablemente no es la misma historia. Probablemente sucedió en 2 ocasiones. Porque, por ejemplo, uno fue al inicio de su ministerio, que es el de Juan. El otro es durante su última semana, es después de la entrada triunfal. Es en la última semana de Jesús. Ese es el de los 3 evangelios sinópticos. En uno, la gente pide una señal en Juan, y en el otro deciden matarlo, que es en el de los 3 evangelios. En uno Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el otro Jesús dice: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. No los acusa de ladrones aquí necesariamente. ¿Qué más? Habla de que es casa de oración. Entonces, no necesariamente es el mismo suceso. Puede ser que Juan decidió no poner esto de manera cronológica,
necesariamente porque no era su enfoque principal, sí puede ser. Pero las similitudes en el texto, ya vieron cómo son. Mientras que Juan tiene esto de esta manera, los otros 3 evangelios lo tienen de esta manera. Entonces, no necesariamente es el mismo suceso. Probablemente Jesús inició y terminó su ministerio con eso. Parece que lo hizo 2 veces, aparentemente. Como digo, también puede ser que Juan decidió no ponerlo cronológicamente, porque es el único, y lo puso al inicio. Pero hay otra pista que sí nos dice que sí son diferentes. Por ejemplo, en el pasaje vamos a ver que dice que Jesús hizo otras señales. Y la segunda señal Jesús la hace en Juan 4 al final. La primera señal de las bodas de Caná la hizo en Juan 2. Y cuando Jesús habla con Nicodemo en capítulo 3, Nicodemo le dice que nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Ya está hablando de varias señales, así como se habla en Juan 2 al final, que Jesús hizo más señales. Entonces, sí me parece que se apunta más a que son sucesos diferentes. Lo que se dijo, lo que se hizo, el momento, al inicio de su ministerio, al final de su ministerio, la intención, la respuesta de los fariseos, vemos que ya querían matarlo aquí, en cambio en esta le piden una señal y conversan. Entonces sí probablemente son historias diferentes. Y hay historias así también. Tenemos la multiplicación de los 4,000. Sí, multiplicación. Sí, bueno, tenemos la de los 4,000 y la de los 5,000. Unos aparecen en algunos, otros aparecen en otros. Entonces sí son... En algunos casos hay momentos en que Jesús hizo milagros similares. Hizo varias sanaciones, resucitó personas. No solo resucitó a Lázaro, resucitó a otras personas también. Entonces, probablemente son sucesos similares. Son sucesos diferentes, perdón. Son sucesos diferentes. Paco, buenos días. Rafael, hola, sí. ¿Cómo te va? Una consulta. Si bien es cierto, el hombre es el que divide por capítulos, por versículos la Biblia, ¿no? Y pone subtítulos, ¿no? Sí, don Steven fue el que hizo eso. Steven Lanton en 1100, 1200, por ahí. ¿Y las concordancias? Las concordancias son como un buscador. Eso sí, muchas personas lo han hecho diferente. Ok, y Juan habla de concordancias con respecto a los otros 3 evangelios de este pasaje. O sea, Juan tiene muchas cosas en común, bueno, mejor dicho, Juan tiene pocas cosas en común con los otros evangelios, pero tiene cosas en común. Y justamente este pasaje tiene en común. Si es que es el mismo suceso, entonces sí sería común. Si no es el mismo suceso, entonces simplemente está narrando otra cosa, porque él tiene otro propósito en su evangelio. Los otros 3, de hecho, como conversamos antes, probablemente Mateo y Lucas usaron Marcos para escribir sus evangelios. Y la razón por la que los 3 se parecen mucho es por la que se les dice sinópticos, porque uno puede poner los 3 ahí y casi que uno lee muchas cosas parecidas entre los 3. Y Juan es totalmente independiente, aparte del hecho de que Juan es el que se escribió mucho después. Se escribió por el 90 por allí, mientras los otros se escribieron por el 60. Pero sí, este es un caso en el que hay una historia similar, pero no es seguro si es que es la misma o no es la misma. Pero normalmente cuando se escribe una concordancia, ¿no es que es lo mismo? No necesariamente. Porque la concordancia, claro, la concordancia es algo en lo que una persona dice, mire, la misma palabra está acá y también está acá. Pero la misma idea, digo. Claro, no necesariamente es la misma idea, pero sí la misma palabra. Por ejemplo, uno lee pasajes donde dice que Jesús es el león de Judá y hay otros pasajes que hablan que Satanás es el león rugiente. Entonces, no, obviamente no es lo mismo, pero sí usa la palabra león en ambos. Entonces, depende de lo que la persona decide poner en la concordancia, como que sí son lo mismo. Ahora, la concordancia y los buscadores en general son temas en los que simplemente se dice, aquí está la misma palabra, pero no necesariamente significa que es la misma historia, la misma idea.
Eso hay que verlo en el contexto. Okay. Por ejemplo, ahorita lo que hicimos fue hablar de en qué momento fue esto. Si es que realmente está cronológicamente, esto fue al inicio del ministerio de Jesús y las otras tres fueron al final del ministerio de Jesús. Vemos que el diálogo es diferente, vemos que el resultado es diferente. Entonces, sí podríamos tener como una posibilidad que sí son diferentes. Ah, ok. No asegurado, pero sí como una posibilidad. Leí a algunas personas que piensan que sí son diferentes. Y por allí alguien leí que dijo que son el mismo, pero Juan no lo pone cronológicamente. Entonces, no sé. Al final no estamos seguros si es o no es la misma historia. Pero tenemos los puntos los puntos de diferencia, ya queda en nosotros ver si son lo suficientemente pesados como para decidir que son sucesos diferentes. Vamos a ver otro ejemplo ya mismo, de hecho. Unos pueden preguntar, bueno, ¿Jesús predijo o no predijo que se iba a destruir el templo? Como que sí, pero como que no. Porque cuando leemos este pasaje, el de acá, el tercer punto, dice, Jesús dialoga con los judíos. Entonces tenemos que los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, si vemos eso, como que no habla tanto de que realmente se va a destruir el templo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. A eso se refería. Y por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, como que no es en realidad una profecía sobre la destrucción del templo, literalmente. Pero la pregunta se mantiene, ¿predijo Jesús que se iba a destruir el templo o no predijo Jesús que se iba a destruir el templo? Bueno, sí lo predijo, pero no en este pasaje, lo predijo en otros pasajes, en los otros 3 evangelios. Por ejemplo, en Mateo 24, 1 y 2, que también es más o menos al final de los evangelios. Mateo tiene 28 capítulos, y en el capítulo 24 dice que cuando Jesús salió del templo y se acercaban unos discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando uno lee ese pasaje, ahí no dice, pero él se refería a su cuerpo, no. Y también la forma de hablar, el lenguaje es diferente, habla de que no quedará piedra sobre piedra. Lo mismo tenemos en Marcos, salían del templo y le dijeron, mira, qué piedras y qué edificios. Y en Lucas tenemos también que hablaban de que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, todo eso. Entonces también tenemos dos momentos. Cuando le muestran el templo porque Jesús salía de allí y cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra. Lo único en común, entre comillas, que hay es la palabra destruir y la palabra templo, nada más. Entonces, y también vemos que estos son sucesos al final de los evangelios. Marcos tiene 16 capítulos, esto es en el capítulo 13, está más o menos al final. Mientras que esto está en el capítulo 2 de Juan. Entonces, no son lo mismo. Más aún porque dice que hablaba de su cuerpo. Tenemos que hablaba de su cuerpo, tenemos que le piden una señal y tenemos que cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron. Entonces a eso se estaba haciendo referencia. Ese sí seguro no es el mismo suceso. Entonces vemos que la resurrección al final fue la gran señal que demostró sin lugar a dudas que Jesús no era un mentiroso ni un loco y que efectivamente lo que decía era verdad. Porque vemos a este señor que comienza a decir todas estas cosas y no puede estar escéptico durante ese tiempo, como los mismos hermanos de Jesús en su época. Pero luego vemos que sí resucita. Vemos que la tumba está vacía, que José de Arimatea lo puso allí, pero la tumba estaba vacía ahora. Vemos que los discípulos y muchas otras personas que no eran creyentes tampoco experimentaron visiones, podríamos decirle, de Jesús vivo después de haber muerto. Y vemos que los discípulos arriesgaron su vida por esto. Y al final murieron por esto. Entonces, vemos todo eso y decimos, ¿cuál es la mejor explicación? ¿Qué será? Que se robaron el cuerpo. Pero entonces, ¿por qué todos decidieron morir por eso? Entonces experimentaron alucinaciones todos. Bueno, pero entonces, ¿por qué la tumba está vacía? No, entonces,
Y así aparecen cosas que uno trata de explicarlas, pero no puede explicarlas a menos de que realmente Jesús sí resucitó. Otros dijeron, no, tenía Jesús un hermano gemelo que justo apareció después. ¿Ya? Entonces, buscamos explicaciones alternativas, pero ninguna realmente satisface los hechos. Entonces, efectivamente, Jesús sí resucitó. Esa es la última gran señal que Jesús hace. Y es la confirmación de que Dios, de que Jesús sí tenía la autoridad para decir lo que dijo y para hacer lo que hizo. Los fariseos decían blasfemia porque te haces igual a Dios. Pero si Él resucitó, Dios está confirmando lo que Él hizo y lo que Él dijo. Si era realmente el Mesías y si era realmente el Verbo, si era realmente todo esto. Entonces, aquí Juan nos está dando un sneak peek, nos está dando un tráiler pequeño, nos está dando un adelanto que ya la gente sabe que lee esto, pero de lo que va a venir después cuando se vea lo de la resurrección. Entonces, esa es en parte la intención también de Juan de escribir esta historia. Tomar esto que Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y explicar que hablaba del cuerpo y que al final, tal vez los discípulos y los fariseos no entendieron en ese momento, pero los discípulos sí comprendieron que hablaba de su cuerpo cuando resucitó y dice que creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces eso fue al final el resultado de esto de aquí. No procurar matarlo, por ejemplo, no tenemos eso en este texto. En cuarto lugar tenemos que Jesús conoce a todos. Entonces, son los últimos 3 versículos que son prácticamente una historia independiente, pero están allí pegados. Ya vemos que esto es estando en la Pascua. Y como les comenté, tenemos estas palabras que nos muestran de qué se trata el texto. Aquí volvemos a ver el tema de las señales. Porque sí, los judíos le pidieron, ¿qué señal haces ya que estás aquí volcando las mesas y votando a todos? ¿Qué señal haces? Jesús sí le responde. Le dice, bueno, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa señal que vendría 3 años después sería la última que ya sin lugar a dudas confirmaría qué señal haces ya que haces esto. De que él sí tenía esa autoridad para hacer lo que hizo. Porque estaba equivocado en lo que estaban haciendo. Y ya vamos a ver también por qué en el tiempo de la prédica lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero está relacionado con abusos hacia las personas, por ejemplo, porque había precios excesivos en eso. No era el lugar para hacer ese tipo de comercio. Si de acuerdo a lo que vimos en los otros textos, que probablemente son sucesos aparte, pero es más o menos parecido, se supone que debe ser casa de oración. Y yo no puedo estar, no se puede alguien estar en una casa de oración, que ya era una parte del templo, para los gentiles también, pero una parte del templo. Se supone que yo voy al templo a adorar a Dios y a presentar los sacrificios, y debe ser casa de oración, y en el fondo tengo ahí las monedas que suenan clink, 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 tengo ahí que suena de fondo. No puede realmente ser una casa de oración. No era lo correcto. Entonces no debía estar allí. Pero esa historia sería esa primera parte, los primeros 3 puntos que vimos, y luego como resultado al final tenemos esta parte de aquí, que repite la palabra señales. Dice que las personas viendo las señales que hacía, entonces él estaba haciendo más señales, varias señales. ¿Cuáles? Juan nos da el detalle. La siguiente señal será al final del capítulo 4, pero aquí al final del 2 tenemos esa información comprimida y vemos que la gente creía en su nombre viendo las señales, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, el enfoque de este pasaje es mostrarnos unos puntos, cómo las personas reaccionaban ante las señales de Jesús. Bueno, el pasaje dice que las personas creían. Las personas creían lo que Jesús decía ante las señales. Difícil no creer al ver señales. ¿Cuál era la actitud? La actitud de Jesús ante estas reacciones. Él dice que no se fiaba. Y
¿Cuál es la razón de la actitud de Jesús? Ahí nos dice. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, es un conocimiento no solo mayor al de una persona normal, porque el versículo dice, él sabía lo que había en el hombre. Sí, una persona normal no sabe lo que hay dentro de otra persona, en su mente, qué está pensando, cuáles son sus intenciones. Una persona normal no sabe eso. Entonces, sí, es un conocimiento mayor, pero no solo es un conocimiento mayor, porque el 24 nos dice que Jesús conocía a todos allí. Entonces, es un conocimiento total. Y difícil de creer en este libro no es, porque ya tenemos incluso la introducción del libro hablándonos del verbo, del logos. Entonces ya vemos que Jesús ya conocía a todos. Entonces ese es el enfoque de esta pequeña parte que no es formalmente parte de la historia de la destrucción del templo, de la purificación del templo, pero sí nos da detalles acerca de las reacciones de las personas después de eso y después de las señales que él hacía, ya en la Pascua. No sé si hasta aquí hay alguna... perdón, antes de preguntas, voy a resumir un poco lo que vimos. Entonces, primero se nos dice que cerca de la Pascua Jesús purifica el templo de vendedores de animales y cambistas, porque dijo que se había convertido en casa de mercado. Ese es el primer punto. Segundo, después, cuando los judíos le preguntaron qué señal haces, como para que haga esto, él hace referencia a su resurrección. Aunque ellos entendieron literalmente que era el templo de Jerusalén, pero no era el templo de Jerusalén, era su cuerpo. Habló de 3 días también. Entonces los judíos preguntaron y él hace referencia a su resurrección. Interesante. Y finalmente se nos dice que durante la Pascua muchos creían en las señales de Jesús, pero él no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. En eso más o menos resumimos la historia de la purificación del templo y la pequeña parte que dice que Jesús conoce a todos. No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario sobre la historia que vimos. Claro, el propósito del libro de Juan es ese, que como dice allí, que al final dice, Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro, dice. Estas son unas, porque solo se mencionan en general, pero no se dice qué señales fueron. El libro menciona 7 señales, más la resurrección, más la pesca de los 153 peces que está en Juan 21. Y él dice, muchas otras señales se escribieron, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Las señales que están en este libro, las 7 señales, más la resurrección, más la de los peces, al final, se escribieron para que creáis y creyendo tengan vida en su nombre. En general, las señales tienen ese propósito. Entonces, hacia estas personas ese fue el propósito, las que experimentaron esas señales. Entonces es correcto, pero aún así, Jesús ya sabía que a pesar de que dijeron, sí, yo sí creo, y que probablemente creyeron en alguna forma, él no se confiaba totalmente, porque él sabía lo que realmente estaban pensando. Entonces sí se cumplió en parte el propósito de las señales, y la idea es que las señales de este libro, especialmente la resurrección, la octava podríamos decir, nos debe mostrar a nosotros que sí, que Jesús es el Cristo. Porque debemos dar una explicación de qué está pasando aquí, cuál es la explicación de estas cosas que pasaron. Y solo tomando de la resurrección de Jesús, vemos la mejor explicación es que sí resucitó. Entonces, las otras también refuerzan eso. Pero sí, se está cumpliendo ese propósito con ellos también que estuvieron en ese momento. Sí, muy bien. Entonces, para cerrar, les recuerdo las 3 partes que vimos. Y la cuarta parte, que son las lecciones, se las adelanto, pero en la prédica vamos a ir viéndolas. Vamos a ver, que ya conocemos, cómo nos enseña este texto, cuál es la posición de Jesús ante el mal,
porque había cosas que estaban mal allí. Había corrupción, estaba mal. Entonces, ya sabemos cuál fue la posición de Jesús. No fue una posición de tolerancia hacia lo que estaban haciendo. Los expulsó prácticamente. Luego vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús ante los cuestionamientos, que sí lo vimos, pero vamos a aprender un poco de eso y cómo aplicarlo a nosotros, y también vamos a ver cuál es la actitud de Jesús ante las reacciones de otros. Y ya sabemos que él no se fiaba de ellos porque los conocía. Pero eso es lo que vamos a ver en la siguiente hora, en detalle. Entonces, con lo que vimos hoy, ya conociendo la historia, vamos a entonces entrar a la parte de la enseñanza de la prédica y sacar algunas de esas lecciones, esas 3 lecciones del texto que vimos hoy día.